Pues muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, un gusto, un placer estar aquí con Reuben, con todos ustedes en nuestras plataformas de Zoom en esta ocasión de la Keile y grabando esta plática. Primero Dios, mañana la subiremos en Facebook y en YouTube de la Keile. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que pueden escribir sus comentarios, preguntas en el chat del Zoom o pueden levantar la mano y yo les abro el micrófono en cuanto termine Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, con mucho frío. Sí, así estamos, la verdad. Justo hablábamos antes de empezar esta plática que está el frío muy frío y las casas no están preparadas ni la ropa es la adecuada para estos fríos. Además, los cambios de clima, porque en el día está más o menos calorcito y de repente baja la temperatura y entonces ahí es cuando empiezan todos los problemas. Sí, Pero bueno, Reuben, hoy, como siempre, con un tema muy actual y bueno, que a mí por lo menos me da como una esperanza y no es porque yo quiera mucho a Trump, pero creo que en estos momentos de nuestras vidas y de nuestro amor por Israel y demás, creo que es importante que él haya sido elegido, aunque supongo que tendrá sus pros y sus contras, y pues el triunfo de Trump nos lo explicarás tú con, como solo tú sabes hacerlo. así es. Está bien, pues entonces te dejo el micrófono y pues empezamos. Muchísimas gracias. Aquí estaremos oyendo con atención. Gracias, Rubén. Pues muy buenas noches a todos. Gracias a Anita por organizar esta conferencia y a ustedes por asistirla. Hoy vamos a abordar un tema popular y importante porque las implicaciones del triunfo importante de Trump en Estados Unidos tiene significativo para todo el mundo, porque Estados Unidos todavía la primera economía del mundo, el país más poderoso del mundo, y por eso hay muchas implicaciones de este triunfo. Y vamos a abordar el tema con diferentes puntos de vista, analizando también cómo influye la geopolítica en el Medio Oriente en general y en Israel en particular. Entonces, el primer punto que hay que entender, había mucha gente que no entendió por qué ganó Trump en una forma tan importante las elecciones de Estados Unidos. Ahora, para la gente que conoce un poco la geopolítica y la política de Estados Unidos, era muy probable que ganara Trump. ¿Y por qué? El triunfo de Trump en Estados Unidos significa el triunfo de los pequeños pueblos y ciudades en Estados Unidos sobre los megapolis. El triunfo del ciudadano común sobre la élite. El Partido Republicano es el partido del ciudadano común. En cambio, el Partido Demócrata es un partido de las élites. Entonces, si uno entendiera eso antes de las elecciones, estaría bastante claro que esta vez Trump podría ganar con una probabilidad muy alta. Entonces, ese es el primer punto. Eh, una observación sobre las encuestas de opinión pública, que también es importante. Es notorio el gran fracaso de las encuestas de la opinión pública que viven en el pasado y que no detectaron las nuevas tendencias, como por ejemplo una muy importante tendencia de la migración latina de los ciudadanos latinos en Estados Unidos del Partido Demócrata hacia los partidos republicanos.
Esta tendencia ya existe desde hace muchos años, pero se aceleró durante los 4 últimos años del gobierno de Biden. ¿Y por qué? Con la locura del total descontrol de las fronteras, dejando entrar anualmente 2,5 millones de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Entonces, si calculamos los 4 años del gobierno, se estima que unos 10 millones de inmigrantes ilegales lograron entrar a Estados Unidos. Esta inmigración ilegal impactó muy negativamente en todos los estados de la frontera sur de Estados Unidos. Estados como Texas, Nueva México, Arizona, California. En todos esos estados hay una población latina muy notoria, muy grande. Y esta población sufrió bastante como consecuencia del río de los ilegales que entraron al país. Aumentó la criminalidad en todos esos estados, aumentaron las drogas. Ustedes saben que el fentanil, que mucho de ello llega de México, está causando unos 100,000 muertos anuales en Estados Unidos. Entonces, la criminalidad y la droga es un factor muy negativo, pero además de eso, la competencia desleal de estos inmigrantes en el mercado laboral, causando el deterioro de los sueldos y salarios de la población latina legalmente, que vive legalmente en Estados Unidos. Entonces, por todo eso, hubo durante los últimos años un cambio en las preferencias políticas de la población latina en Estados Unidos. Y aquí quiero explicar un proceso que sucedió desde hace mucho tiempo. La primera generación o las primeras generaciones de latinos que llegaron de toda América Latina a Estados Unidos en forma ilegal, normalmente apoyados más por el Partido Demócrata que el Partido Republicano, eran votantes naturales del Partido Demócrata. Y por eso tal vez los demócratas no aflojaron un poco las leyes de inmigración y dejaron que entra una inmigración ilegal a Estados Unidos, porque sabían que toda esta gente y sus familias votarán por ellos, porque gracias a ellos llegaron de unos países oprimidos, de una situación de violencia, de pobreza, a un paraíso, al país del sueño americano. Y si ellos tenían todo eso gracias al Partido Demócrata, claro que naturalmente votarán por el partido de eso. Pero ¿qué sucedió con los años? La segunda generación de esos inmigrantes ya eran ciudadanos americanos, ya establecieron, y otra observación antes de continuar, que estos ciudadanos cuando llegaron a Estados Unidos, la primera generación, inmediatamente recibieron muchos beneficios. Tenían el derecho de la educación de sus hijos, derecho sobre el sistema de salud. Los hijos que nacieron allá automáticamente fueron americanos, según la ley, etcétera, etcétera. Entonces es natural que esta gente estaba siempre pro-demócratas. Ahora, ¿qué pasó con la segunda generación o la tercera generación de esos inmigrantes? Esta generación ya nació en Estados Unidos, ya se educó en Estados Unidos, ya eran ciudadanos americanos, empezaron a poner sus mini negocios. Todos conocemos los jardineros mexicanos que trabajan
en California, en los jardines de las mansiones de los ricos, muchos restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces empezaron una generación de empresarios eh, que vivieron como cualquier ciudadano, que sí tenían el derecho de cualquier ciudadano americano. Y al momento de ser un empresario americano, se encontraron con la burocracia americana, y ustedes saben que los gobiernos demócratas son gobiernos grandes que se meten en todo, la vida empresarial hasta la vida personal de las personas, porque la tendencia es que sea un gobierno grande que controle hasta el último detalle de la vida del ciudadano, la vida personal y también empresarial. Entonces, cuando empezaron a encontrarse con la burocracia de los gobiernos demócratas, con los reglamentos grandes, muchos reglamentos para poner en sus negocios, con las dificultades que les pusieron, con los impuestos que tenían que pagar, con la ISR, etcétera, etcétera. Entonces, el entusiasmo y el agradecimiento del Partido Demócrata, como sus padres lo tenían, ya era mucho menos importante para ellos, porque ya eran ciudadanos americanos. Entonces, por eso también las siguientes generaciones, poco a poco, eh, empezaron a votar también por los republicanos, que son más por el pequeño empresario, con menos impuestos. Acuérdense que Trump, cuando entró, bajó los impuestos de ISR de la renta a muchos ciudadanos americanos, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva generación ya vio en los republicanos algunas ventajas que no tenían los demócratas. Bien, y volviendo al punto que hablamos, durante los 4 años de Biden, los últimos años, por la gran ola de inmigración ilegal a Estados Unidos, toda esta población latina sufrió y tenía las consecuencias negativas eh, de esta migración. Pero no solamente esos, no solamente los latinos votaron por Trump, también la población africana, digamos, los negros de Estados Unidos, los afroamericanos. Eh, Cuando estuvo Trump, el gobierno anterior del demócrata, el republicano de Trump, en el poder, el porcentaje de desempleo de la población afroamericana en Estados Unidos estaba relativamente bajo. Y en los últimos 4 años del gobierno demócrata subió la tasa de desempleo de esta población afroamericana. Y eso fue también un factor importante para que algunos de esta población afroamericana que tradicionalmente siempre votaba por los demócratas, empezaron a votar por los republicanos. Em, y eso era otro factor que la población esta apoyó a Trump. Ahora Trump, entonces esto eran algo sorprendente que quiero decirles, que Trump obtuvo el mayor porcentaje de votos latinos y afroamericanos, perdón, de cualquier otro presidente republicano anteriormente. En esta votación era el mayor porcentaje de votantes latinos y afroamericanos que recibió Trump. Un punto aparte, que era otro punto de atractivo, aparte de del electorado que votó por Trump esta vez, era el enfoque de Trump, que era una persona ajena al deep state o
establecimiento de la burocracia o del sistema político corrupto tradicional. Trump también agregó a su equipo personas ajenas a este corrupto sistema político tradicional, empresarios como Elon Musk, todos conocemos, el dueño de Tesla y de otras empresas muy importantes, espaciales, etcétera. Políticos jóvenes como Robert Kennedy y Marco Rubio, eh, que representan el rechazo al deep state, el rechazo al sistema político corrupto tradicional y la idea de devolver al pueblo el poder, no no tanto a los élites demócratas, a la gente de élite. Hemos dicho que el Partido Demócrata representa la élite. Entonces, el Partido Republicano representa el regreso o otra vez la devolución del poder al pueblo, quitándolo de los élites. Y eso trajo muchos jóvenes y personas que nunca antes habían votado. Entonces, ese es otro pequeño sector, o no sé qué cantidad, pero un sector de la población que Trump los atrajo de punto de vista eh, de elecciones. Otro punto importante son los judíos. La población judía en Estados Unidos, la mayoría, la gran mayoría de ella, tradicionalmente y toda la vida, votaron por los demócratas, por ser intelectuales, por ser liberales. Yo no digo progresistas, porque esos son los últimos, esa es la última desarrollo del liberalismo, pero eran liberales y las ideologías del Partido Demócrata era más afina a sus ideas. Pero esta vez había parte de los judíos que dejaron de votar por el Partido Demócrata y empezaron a votar por los republicanos. Entonces, en esas elecciones, más judíos votaron por Trump y por representantes políticos republicanos en las dos recámaras. Y eso es como resultado de la política negativa del gobierno de Biden contra Israel. Ustedes saben que durante el conflicto de Gaza, la política del gobierno de Biden es ejercer una presión muy importante sobre el gobierno de Israel y sobre todo el secretario del Estado, Anthony Blinken, durante toda la guerra. Durante esta guerra, Anthony Blinken forzó a Israel para que no atacara a Irán y para que no aniquilara a Hamas y Hezbollah. Siempre les frenaba, argumentando muchas cosas, pero había una política anti-israelí muy, muy notoria y por eso muchos judíos no les gustó este tipo de política. Sabemos que Blinken amenazó a Netanyahu constantemente con boicotear los envíos de armamento tan necesario para Israel. Y por otro lado, que es no menos importante, llevó una política de tolerancia hacia el odio al antisemitismo judío y el odio hacia Israel de la sociedad americana en general y en las universidades en particular. Todos conocemos los movimientos anti-israelíes, anti-judíos en la sociedad americana en general, pero muy notorio
era en las universidades. Acuérdense las manifestaciones pro-Palestina, pro los grupos terroristas de Hezbollah. Y el gobierno de Biden, su actitud hacia este fenómeno era mucha tolerancia. Y eso también afectó a algunos de los judíos de dejar de votar por los demócratas. Ahora, si me preguntan por qué el gobierno demócrata o era tolerante a estas manifestaciones antisemitas en las universidades y en las calles de Estados Unidos, es por su ideología, por un lado, y por otro lado, eh, en el State Department, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay mucha gente progresista del progresismo que son contra Israel. ¿Y por qué? Porque su idea es que los israelíes representan el hombre blanco que oprime a los indígenas palestinos y les está, como en la época del colonialismo, oprimiendo en una forma eh, negativa. Entonces, como ellos ven a Israel como el opresor y como ellos creen que los palestinos tienen el derecho de su país al lado del Estado de Israel, su actitud anti-Israel era bastante negativa durante toda esta época de la guerra de Gaza, inclusive hasta la fecha. Entonces, por razones ideológicas, y también, como piensan que Israel se equivoca y Israel su política hacia los de Hamas y los Hezbollah está equivocada, están usando demasiada fuerza y mucha otra crítica, entonces oprimieron a Israel, amenazaron a Israel, que no le van a dar el armamento necesario en esta guerra. Pero aquí quiero nada más también decir que a pesar de lo que argumenté ahora, el gobierno de Biden sí apoyó a Israel en una forma muy importante durante esta guerra. Acuérdense que mandó los portaaviones y barcos de guerra al Mediterráneo y al estrecho de Omán en el sur para apoyar a Israel y protegerla contra un ataque iraní que sucedió. Acuérdense, en abril Irán mandó unos 180 misiles balísticos hacia Israel, que podría terminar con un desastre sin la ayuda de Biden por un lado, del gobierno americano, pero también de los británicos, de Inglaterra, de Francia y otros países, de la coalición. Entonces, también hay que acordar que hubo un apoyo bastante importante eh, del gobierno demócrata a Israel durante esta guerra. Ahora, entonces, eso fue el capítulo de los judíos. Entonces, para resumir, hemos visto que algunos de los judíos que tradicionalmente siempre votaron por los demócratas, algunos de ellos pasaron al lado republicano. Y eso, claro que influyó en las elecciones. Quiero abrir y hablar de otro punto. Y el punto es el deterioro del poder de disuasión americano a nivel global en general y en Medio Oriente en particular. El gobierno anterior, republicano de Trump, era muy agresivo contra los dictadores, era muy agresivo contra gente, con los terroristas, etcétera, etcétera. Y había un poder de disuasión del poder americano que causó a todos estos
grupos terroristas y otros dictadores, y Rusia, etcétera, de pensar dos veces antes de implementar su política. En cambio, el gobierno de Biden, los últimos 4 años, proyectó una debilidad de Estados Unidos hacia el mundo. Quiere decir, no actuaron en una forma drástica cuando algún terrorista o algún país hizo cosas contra la ley internacional y el orden internacional. Entonces, este, esta actitud dio el viento de popa a Irán, sobre todo en Medio Oriente, y sus proxies para actuar en una forma más agresiva y encender más focos de conflicto en Medio Oriente. Y eso es un punto muy importante. Les cuento que la agresividad de Irán, sobre todo de Irán, porque ese es el país que está causando muchos conflictos en Medio Oriente a través de sus proxies en su guerra o su eje contra Israel y contra Estados Unidos. Ahora, esta política de proyectar debilidad hacia el mundo en general y en Medio Oriente empezó con Obama. Y Biden siguió su política y fortaleció a Irán, que trajo graves consecuencias a nivel global. Todos acordamos que cuando Obama fue elegido como presidente, uno de los primeros actos de su política exterior era participar en Egipto en una convención en la cual él se disculpó como país, como potencia, de los malos que causaron los imperialistas americanos en todo el mundo y contra el mundo musulmán también. Y su idea era abrir una nueva página de relaciones del mundo occidental con el mundo musulmán. Quiere decir, hacer las paces con el mundo musulmán. Pero no entendió que el mundo musulmán ve a los cristianos, al mundo occidental, como infieles, como enemigos. Y lo más que usted quiere acercarse a ellos, su religión y su manera de pensar no les va a cambiar. Entonces, eso fue la apertura aparentemente la apertura de Estados Unidos hacia el mundo musulmán, pero la interpretación del mundo musulmán de este acto de Obama era de una debilidad. Estados Unidos proyectó una debilidad al mundo en general. Otra cosa importante, eso era a nivel ideológico, pero hablamos ahora del mundo real. Ustedes saben que de los primeros actos políticos de Biden, cuando entró él al gobierno, era descongelar billones y billones de dólares, creo que era 40 trillones de dólares, que estaban fondos iraníes que estaban congelados en bancos del occidente. Eso es uno. Entonces le dio el oxígeno que necesitaban ellos después de la época de Trump, que estaban muy oprimidos por las sanciones opuestas por el gobierno republicano. Entonces, con esos billones de dólares, inmediatamente empezaron otra vez con su actividad terrorista en todo Medio Oriente, apoyando a sus proxies en Hamas, Hezbollah, en Siria, en Irán,
armándolos, financiándolos, equipándolos con misiles, con máquinas de excavación de túneles, etcétera, etcétera, con todo ese dinero que el gobierno de Biden eh, descongeló. Ahora, inmediatamente usaron este dinero, como les dije, en actividades terroristas y apoyando a las actividades terroristas en todos los, con todos sus proxies. Y claro, este acto fue muy mal visto por Israel, que ve a Irán como una amenaza a su existencia. No es solamente un enemigo como cualquiera, es una amenaza hacia la existencia del Estado de Israel. Entonces, si un gobierno ayuda al enemigo con descongelando sus fondos y dándole financiamiento, y todo el mundo vio inmediatamente en qué se ampliaron estos fondos, eso causó una merma en las relaciones con Israel. Eh, Otro punto importante es, y vuelvo a Obama porque la política de Biden y el State Department americano, el Departamento de Estado, es la continuación de la política de Obama. Por eso estoy mencionando a Obama de vez en cuando. Ahora, Obama en sus cadencias cortó el presupuesto militar de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas Americanas, en una forma muy, muy drástica. Y eso también quiere decir, me mandó un mensaje al mundo que ahora Estados Unidos, su ejército, ya no es el más poderoso y más importante. Y Estados Unidos perdió el poder de disuasión en todo el mundo. Y eso era un factor importante también para que durante toda esta época de los gobiernos demócratas, Irán se sintió más atrevida en su política de eh, causar conflictos y tratar de ganarle a Israel a su guerra. Entonces, en cambio, eso era Obama. Cuando llegó Trump a la presidencia, una de las políticas muy importantes de él era aumentar el apoyo a las Fuerzas Armadas. Aumentó el presupuesto de las Fuerzas Armadas en una forma increíble, muy importante. Renovó muchos equipos, entró en aviones más modernos, etcétera, etcétera. Y eso mandó el otro mensaje al mundo. Ahora sí, Estados Unidos se está rearmando, se está fortaleciendo y quiere controlar y ordenar el mundo como lo hacía antes. Ahora, cuando Biden, entonces vean cómo cambia la política americana. Ahora, cuando llegó el gobierno de Biden, otra vez se cambió completamente la política. Se disminuyó el apoyo al ejército y con eso mandaron un mensaje importante al mundo que otra vez Estados Unidos quieren alejarse del- de los problemas internacionales, quiere alejarse de la política internacional y deja la cancha abierta a otras fuerzas que son el eje contra Estados Unidos. Y eso, este mensaje que todo el mundo entendió, también causó que Irán y sus proxies empezaron con una política mucho más agresiva que con la época de Trump. Y de hecho, durante los años de Trump no había guerras en Medio Oriente. Las guerras empezaron cuando Irán
que su enemigo número uno, el gran Satanás, Estados Unidos, y Israel el pequeño, empezó a ser más agresiva, porque inmediatamente interpretó lo que hablamos anteriormente del cortos en el presupuesto del ejército, apoyo a grupos, digamos, palestinos, etcétera, etcétera. Les quiero dar solamente un dato para que se den cuenta de lo que estamos hablando, porque eso puede ser un tema de toda una conferencia. Ya mencionamos que Biden aflojó las severas sanciones a Irán impuestas por Trump, lo que causó un aumento en la producción, en la exportación petrolera iraní. Le voy a dar solo un dato. Durante el gobierno de Trump, con las sanciones severas impuestas a Irán, Irán logró a exportar 300,000 barriles diarios. ¿Saben cuántos barriles diarios exporta Irán hoy en día? 2,5 millones. Quiere decir, de 300,000 subió a 2,5 millones de barriles. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el régimen de los ayatolás recibe un financiamiento importantísimo de su venta de petróleo. Y la venta de 2,5 millones es una venta muy considerable. Entonces, el gobierno de los ayatolás recibe billones de dólares que fueron destinados inmediatamente para fomentar el terror y los conflictos en Medio Oriente y armar a sus proxies con misiles y otro tipo de armamento. Y también importante, fortalecer el comercio internacional de drogas que tiene este régimen y que es un ítem muy importante en el financiamiento de este régimen. Ya hablamos que los regímenes y los terroristas del mundo que no tienen acceso al sistema financiero legal, a los bancos, al SWIFT y todo lo demás, se financian con el comercio ilegal de drogas. Y eso hace Irán también. Entonces, para resumir este punto, la política exterior de Biden y el Departamento de Estado, sobre todo, resultó contraproducente para Estados Unidos y sus objetivos en Medio Oriente, pero también para sus aliados, para Arabia Saudita, los países del Golfo e Israel, porque fomentaron como eh, la fuerza de Irán y sus proxies y grupos terroristas. Bien, ya mencionamos que durante la época de Trump, por las sanciones severas impuestos, Irán no tenía suficientes medios para financiar y equipar sus proxies y por eso vemos que en esta época había menos conflictos. Ahora, hablando del futuro, es probable que Trump negociará con mano dura ahora otra vez un tratado nuclear con Irán y, y también va a actuar a favor de un cambio de régimen, del régimen iraní dentro de Irán, un régimen que desde 1979, cuando ganaron la revolución, fomentaron terror y conflictos en la región y también en todo el mundo. Acuérdense lo que pasó en el barrio 11 de Argentina, cuando los iraníes pusieron la bomba en la sede de la sociedad israelí. Quiere decir, Irán fomentó el terrorismo no solamente en Medio Oriente, donde tiene la ambición de ser el país más importante, sino en todo el mundo. Ahora, estamos hablando ahora de lo que va a pasar, el futuro.
Trump, cuando toma la batuta en enero del próximo año, no va a dejar al Departamento del Estado de manejar su política exterior. Ya dijimos que en ese departamento hay muchos antisemitas, hay muchos progresistas, hay mucha gente que ve el mundo en una forma que ya explicamos. Entonces, es conocido ya, Trump va a manejar la política exterior personalmente con sus asesores y va a poner al Departamento de Estado al lado. Ya no van a decidir de la política exterior. Y eso puede llevar al mundo a una época tal vez más tranquila, con menos conflictos. Quiero mencionar un punto importante, ya mencionando el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mira, la idea del Departamento de Estado de Estados Unidos de toda la vida, y no lo han cambiado hasta la fecha, es que el gran problema del Medio Oriente y la inestabilidad tan grande que tiene el Medio Oriente y los conflictos constantes es el conflicto palestino-israelí. Ese es el problema número uno, según ellos. Ellos creen que los palestinos y el grupo terrorista Hamas son oprimidos por Israel y tienen un derecho de tener su país al lado del Estado de Israel. Y no entienden que los palestinos no quieren un Estado al lado del Estado de Israel. Los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah, apoyados por Irán, quieren aniquilar el Estado de Israel del Medio Oriente. Entonces, pero si ellos pensaron toda la vida que la solución del Medio Oriente es la resolución del conflicto palestino-israelí, ¿y cómo se resuelve este conflicto? Dándole un país a los palestinos. Y con eso se va a terminar el problema del Medio Oriente. Cuando llegó Trump a la presidencia, y antes de eso quiero decirles, durante muchos años, durante todas las últimas décadas, el Departamento de Estado formuló decenas de propuestas de solución del conflicto palestino-israelí que nunca funcionaron. No quiero ahora entrar en historia, pero los tratados de Oslo, etcétera, etcétera, todo eso, todas esas soluciones que ingenió el Departamento de Estado, dándole a los palestinos más tierra, dándole autonomía, dándole un Estado en el futuro, nada funcionó. Arafat y los otros líderes de los palestinos nunca aceptaron estas soluciones y por eso se fracasaron. Pero el hecho es que estas personas progresistas del Departamento de Estado no entendieron la mentalidad de los terroristas. Ellos piensan que, y vuelvo a repetir este punto porque es importante, que dándole un Estado a los palestinos, a los terroristas, a los Hamas, con eso van a resolver el conflicto. Pero no entienden que los terroristas, los Hamas, de antemano no van a aceptar nunca esta solución porque la solución única para ellos es la desaparición del Estado de Israel. Bueno, explicando este punto, volviendo a la presidencia de Trump. Cuando Trump entró a su presidencia, se dio cuenta que la solución que durante décadas el Departamento de Estado trató de imponer
resolver el conflicto palestino-israelí no funciona. Entonces, él pensó fuera de la caja y ¿qué política optó? Optó política de ignorar los palestinos y el conflicto palestino-israelí, ignorarles completamente, no como como pensaron en el Departamento de Estado, que es el primer problema, el único problema que hay que resolver en Medio Oriente, y esa es la solución. Él ignoró este problema. ¿Y qué hizo? Los tratados de Abraham. Quiere decir, apeló a los países moderados en Medio Oriente que no ven a los palestinos el problema número uno del Medio Oriente, y el conflicto israelí-palestino no era para ellos el primer problema, sino ellos vieron otra visión del Medio Oriente, una visión donde se puede crear un eje de países moderados con Israel, países del Golfo, Bahrein, Marruecos, Egipto, Jordania, etcétera, que ya existe, y ignorar el problema palestino, porque es un problema que no se puede resolver. La resolución del problema palestino es la terminación del Estado de Israel. Bueno, entonces él pensó fuera de la caja, ignoró el problema palestino, trató y logró en cierto modo formar una alianza nueva que le llamaban Tratados de Abraham, donde los países moderados sunitas de Medio Oriente se asociaron con Israel. No era digamos, proceso de paz, no eran tratados de paz, pero eran tratados de regular la relación y llevarla a una forma más normal. Y con este concepto, con ese concepto político novedoso y pensando fuera de la caja, logró algún paso adelante. Bueno, ahora otra observación. Cuando el Departamento de Estado, con su gente progresista y algunos antisemitas, inclusive no se despertó de su sueño guajiro que el problema palestino-israelí es el único problema del Medio Oriente, ni despertó cuando sucedió la primavera árabe. Acuérdense que en 2011 empezó con el apoyo de la presidencia de Obama y de la política de este mismo Departamento de Estado, una revolución democrática en el Medio Oriente. Y este mismo Departamento de Estado apoyó a todos los eh, revolucionarios contra los dictadores árabes, porque en Medio Oriente todos eran dictadores, desde Tunisia, desde hasta bueno, todo Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, el Departamento de Estado apoyó una revolución democrática en esta región que terminó con un fracaso, que terminó con una desintegración de países como Siria, con unas matanzas tremendas de los mismos población de 700,000 sirios que fueron asesinados por Anwar Sadat, perdón, por Assad. En Tunisia, un país que se desplomó, Gaddafi en Libia, hoy día es un país completamente desintegrado. En fin, las ideas tal vez nobles de introducir la democracia en Medio Oriente a través de una revolución fracasó porque no conocían la mentalidad de la sociedad árabe, la sociedad tribal de árabes en Medio Oriente.
Entonces, ni con la primavera árabe, que era un fracaso tan grande, se despertó ese departamento de Estado y se dio cuenta que sus ideales y su manera de pensar no es apta para el Medio Oriente. Bueno, em, hablando del futuro, y quiero tocar otro punto porque ya estamos llegando al final de la conferencia, es probable que Trump se va a concentrar en asuntos internos de Estados Unidos, como su meta es America First, primero América, y es probable que va a dejar más libertad al gobierno de Israel en su lucha contra Irán y sus proxies, porque es una lucha de existencia, como ya mencionamos. Entonces, es probable que Trump sí va a dar una mano libre a Israel más que el gobierno demócrata que quería controlar mucho todo el conflicto en Medio Oriente. Y eso puede llevar a Israel a, a la mejor condiciones. Em, y el último punto que quisiera mencionar es sobre las elecciones. Hemos visto que las encuestas de población fracasaron y dijimos que no consideraron las últimas tendencias de la población latina, por ejemplo, en Estados Unidos y otras. Pero también nos dimos cuenta que muchas de esas encuestas ya no son un medio de descubrir la verdad, sino un instrumento para influir la opinión pública. Otra vez, las encuestas, lamentablemente, ya no son encuestas objetivas para descubrir la verdad o descubrir las tendencias de quién va a ganar las elecciones, etcétera, sino se tornaron en cierto modo en un instrumento para influir la opinión pública. Al pronosticar el triunfo de un candidato y decir que es cierto que este candidato va a ganar las elecciones, muchos ciudadanos indecisos van a votar por el que es el triunfador, porque no quieren desperdiciar su voto. Entonces, esa es una mañosa manera de influir las mismas elecciones a través de encuestas. Entonces, al decir que va a ganar X, muchos ciudadanos van a votar por este X. Entonces, con eso quiero dejar el micrófono. Hay mucho más que hablar, pero no tenemos el tiempo de hoy. Y quisiera abrir el micrófono para preguntas y observaciones de ustedes. Gracias, Rubén, muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que hoy por hoy con Trump a la cabeza se puedan reanudar las pláticas que se tenían con Arabia Saudita? Exactamente, muy buen punto. Sí, ya conocemos que Trump uno de las prioridades era formar una alianza de países moderados, y Israel como contrapeso al eje de Irán que logró formar. Ahora, Arabia Saudita es el país más importante en Medio Oriente porque por razones económicas es un país muy rico, por razones de recursos energéticos, es un país de los recursos energéticos, uno de los más importantes del mundo. Y tercero, por el asunto religioso. Arabia Saudita
tiene la custodia de las dos ciudades más sagradas para todo el mundo musulmán en todo el mundo, Meca y Medina. Y por eso, por esas tres razones, Arabia Saudita es muy importante que entra a este eje que trataba, o a los tratados de Abraham, que trataba de formar el gobierno de Trump. No entraron porque no podían ir contra los palestinos, contra otros árabes sunitas, etcétera, etcétera. Pero ahora hay muy buena posibilidad que en este gobierno de Trump va a ser más o va a terminar su obra que empezó en su cadencia anterior de formar la alianza de los tratados de Abraham. Es probable y hay un buen chance. Ok, y otra pregunta que tengo es si tú crees que este cese al fuego que empezó hoy eh, haya sido posible por esta elección de Trump, o sea, se haya Exacto. dado por Trump, no sé si por miedo a Trump o no sé por qué, o sea, ¿tú crees que venga por ahí o Sí, de sí. repente decidieron que ya el cese al fuego? No, les cuento que eso también tiene, todo está conectado. Hay muchas críticas sobre este cese de fuego con Hezbollah, porque algunos críticos dicen que Israel debería ir hasta las últimas consecuencias y derrotar a Hezbollah en una forma todavía lo que queda de Hezbollah, también destruirlo, y no deberían parar ahora que tienen su mano, tienen la ventaja. Pero el gobierno de Biden amenazó y amenaza a Israel, y no sabemos todo, pero no darle municiones, etcétera, 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 durante toda esta guerra. Y Israel llegó a un punto difícil en la guerra. Hay falta de municiones, los soldados ya están 300 días en la reserva, destruyeron su vida personal, sus negocios, etcétera, etcétera. Y Israel necesita un lapso para desarmarse, para armarse de nuevo, para organizarse de nuevo, para dar descanso a sus soldados, etcétera, etcétera. Entonces, hay razones objetivas para que Israel haga un cese de fuego de 60 días. Pero también una de las razones muy importantes es que Israel espera qué va a pasar en 60 días. El nuevo emperador va a tomar el trono en Estados Unidos. Y Ujú. Israel espera que le va a dejar una mano un poco más libre para actuar con digamos, a favor de sus intereses. Entonces, es verdad, la, los 60 días coinciden con la toma de posición del nuevo presidente republicano. Pero esto no hace también que se rearmen los otros. Sí, eso sí, pero están bastante, Dañado. sí, están bastante, recibieron golpes tan fuertes que lo poco que podrían hacer en 60 días no va a ser algo muy importante. Ok, perfecto. Bueno, es una esperanza. Déjame ver, aquí tenemos una pregunta. Voy a permitirle hablar a Mordejai. Abre tu micrófono, Mordejai, porfa. Ya, buenas noches, Anita, buenas noches, Rubén. Hola. Una pregunta, Rubén. ¿Y en esa tregua, en qué lugar quedaron los rehenes? Bueno, se espera que durante esta tregua también va a llegar y que parte del tratado con Líbano, con Hezbollah, que van a incluir en este tratado también la liberación de algunos o todos los rehenes. Eso por lo menos es el objetivo del gobierno de Israel. Y eso es muy bien que mencionaste eso, porque es otra razón que Israel accedió a una tregua esa, inclusive cuando su mano estaba superior y tenía todas las ventajas. Y dejar eso sería
tal vez cuestionado. Pero una de las razones es que quieren integrar en este arreglo con Hezbollah la liberación de los rehenes, precisamente para eso. Ok, gracias, Rubén. Pero Hezbollah y Hamas, ¿sí? ¿Tú crees que Hamas diga sí porque Hezbollah dijo que sí? Bueno, sabemos que todo no es Hezbollah ni Hamas. El que va a decidir es Irán. Irán va Sí. a decirle a Hezbollah qué hacer y a Hamas qué hacer. Entonces, si Irán va a decirle a Hezbollah y a Hamas, miran, vamos a hacer la tregua porque es una ventaja para rehacer nuestras fuerzas y rearmarnos, etcétera, y le va a dar eh, una instrucción de llegar a un arreglo de liberación de rehenes, los dos lo van a hacer. Pero Perfecto. digamos, Irán es la que decide, eso hay que entender. Sí. Ojalá, ojalá. A ver, Raquel quiere hablar también. Ok. Raquel, abre tu Ah, micrófono. ya. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. hola. Bueno, Oye, Reuben, hoy leí en Instagram una noticia que decía que el FBI avisó que se esperan bombas a personas del gabinete, al nuevo gabinete de Trump. ¿Tú escuchaste algo de eso? bueno, de eso precisamente no, pero el gobierno iraní tiene células de terroristas en toda Europa, en toda América Latina, en todo el mundo. Y uno de los objetivos de ellos es aniquilar personajes del gobierno, de los gobiernos que son contra ellos. Definitivamente sí. Es algo muy razonable y muy probable. Y Pero también el ataque a Israel antes de que entre Trump, ¿no? claro, Por parte de Irán. sí. Ahora, ustedes no saben, pero hubo un atento, eso por favor no lo divulgan, que queda en este grupo. Ok. Hace unas semanas hubo un intento de asesinar un eh, general del ejército de Israel que en la mañana corría, bueno, no les digo dónde, en alguna ciudad de Israel, y hubo un atentado de asesinarlo. Y era un grupo iraní. Ustedes Wow. saben que Irán ahora en Israel está organizando mucha gente espía y conocían el escándalo de judíos israelíes que trabajaban para Irán como espías. No se Sí. habla mucho de eso, pero lo que dice Raquel es verdad. Irán está constantemente activa en todos esos actividades subversivas del terrorismo. Definitivamente, ellos quieren llegar a matar y asesinar algún líder del occidente y eso va a ser un logro muy importante para ellos. Esperemos que no lo logre. Exacto. Esperemos que no. Gracias, Gracias, Raquel. gracias. Y dime una cosa, Reuben, si ahorita el ayatolá pues está muy enfermo, el padre. ¿Con el hijo crees que pueda cambiar algo o sigue la misma línea exactamente? Al contrario, dicen que el hijo es mucho más extremista y mucho No hay más que horror. que su papá. Su papá es más, no moderado, pero más racional, más, digamos, está analizando las cosas en forma más racional. Al contrario, dicen que el hijo es más extremo, más extremista. Bueno, pues esperemos que todo sea para bien y que las cosas mejoren el 20 de enero, que todo sea mucho mejor. Tenemos aquí en mi teléfono muchas felicidades, excelente plática, un tema muy interesante, muchas gracias. Gracias, muy buena plática. Pues eso es. En fin, esperemos que lo que viene sea mejor.
Yo quiero agradecerte muchísimo, Rubén, por tu tiempo, por estas pláticas tan interesantes y temas tan actuales, y agradezco a toda la gente que se conecta. Les recuerdo que esta plática queda grabada y se transmitirá a partir de mañana en nuestras redes de YouTube y de Facebook para quien la quiera volver a ver o quien no la vio, la pueda ver. Rubén, muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, bye bye.